Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy hacemos nuestra oración pidiendo por una intención particular, una intención especial. El día de hoy comienza en la iglesia lo que se conoce como el octavario por la unidad de los cristianos. 8 días comenzando, ¿cómo se llama? Comenzando por el día de hoy hasta el 25 de, de enero, día de la conversión de San Pablo. La Iglesia le pide especialmente al Espíritu Santo el don de la unidad, porque se da una paradoja que a la Iglesia se entra a formar parte por el bautismo, pero digamos que no todos los bautizados están en la Iglesia Católica, es decir, hay muchos bautizados que están bautizados pero forman parte de otras pues, congregaciones cristianas, ¿no? Y claro, pues es un escándalo para el mundo el ver que los cristianos estamos divididos y es contrario a la voluntad expresa de nuestro Señor Jesucristo. Pero claro, son divisiones que tienen siglos, que tienen causas históricas muy profundas, que a veces hay heridas del pasado que no han terminado de sanar, que pues son situaciones, repito, complicadas y no es fácil. Así como es fácil romper un jarrón, pues no es fácil restaurarlo, ¿no? Así como basta una piedra, ¿no? Para romper una cristalería, ¿no? Pues no es fácil repararla. Y esas heridas a la unidad de la iglesia, que repito, van en contra de la voluntad expresa de Jesucristo, cuando cuajan, cuando aquello ya se vuelve pues, una tradición, es muy difícil dar marcha atrás, es muy difícil volver a la unidad. Realmente el octavario surge en cierta forma de la convicción de que nosotros no podemos conseguir la unidad, recuperar la unidad perdida, el don que Dios nos dio. Pero esa unidad que no podemos recuperar, se la podemos pedir a Dios. Es decir, no es solo que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Pues que eso nos supera, porque es una realidad que es sobrenatural, la conversión de los corazones, no solo en plan personal, sino en plan, pues una iglesia entera, es un milagro de la gracia. Este, un milagro de la gracia. Entonces, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que, pues que le conceda a la iglesia ese don de la unidad. Entonces, el octavario de la unidad de los cristianos es para pedir que todos los que seguimos a Cristo, que confesamos que Cristo es Dios, que es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos, estemos unidos en la misma comunión de fe. Actualmente no es así. Hay pues ortodoxos, anglicanos, evangélicos, eh, me explico, hay eh, pues muchísimas confesiones distintas que confiesan que Jesucristo es Dios, que creen que hay un solo Dios con tres personas distintas, que la segunda persona, la Santísima Trinidad, se encarnó, pero luego que ya no aceptan algunas cuestiones u otras, ¿no? No aceptan todos los sacramentos, aceptan normalmente solo el bautismo, no aceptan la Eucaristía, el orden sacerdotal, no aceptan al Papa, no aceptan a la Virgen algunos. Entonces, pues es pedirle al Señor la unidad de todos los que confiesan a Cristo. Pero también queremos pedirle al Señor por la unidad dentro de la iglesia. Realmente
pues malamente vamos a conseguir la unidad entre los que siguen a Cristo si en la iglesia no estamos unidos. Estamos unidos en torno al Papa. El Papa es vínculo de unidad en la iglesia y por eso es muy importante que estemos unidos. Ahora, pues vemos en la iglesia tristemente un fenómeno de división, ¿verdad? Eh, en algunos ambientes, pues una crítica solapada al Papa o una especie como de resistencia espiritual al Papa, ¿no? O como de... Sí. Entonces, pues hay que pedir al Señor el don de la unidad en la iglesia, sabiendo que el Papa pues tiene esa función de ser instrumento de unidad y tiene la función de confirmar en la fe a todos los cristianos. Entonces pedimos no solo por la unidad de los cristianos, sino por la unidad de la iglesia. Y ya, como esas dos unidades a veces nos pueden quedar como muy lejanas a nosotros, porque lo más lo que podemos hacer es sobre todo orar, pedírselo a Dios. Pero también podemos, para pedirlo, primero ser mejores personas, es decir, pues cómo podemos pedir esa unidad, pues siendo nosotros mejores personas. Y en segundo lugar, eh, luchan por crear la unidad en nuestro entorno. Es decir, pues quizá la unidad de la iglesia o la unidad de las iglesias me queda muy grande, ¿no? Pero sí puedo procurar cuidar la unidad en mi hogar, sí puedo procurar cuidar la unidad allí donde me muevo, no ser un elemento de división, no ser un elemento de, sino ser instrumento eso de unidad, a veces en mi parroquia, a veces, en fin, en la institución de la iglesia donde me formo, y sobre todo en nuestras familias, ¿no? O sea, si luchamos por cuidar la unidad, eh, ¿cómo se llama? Si luchamos por cuidar la unidad de nuestro hogar y se lo ofrecemos a Dios, ¿verdad? Pues eso ayuda a cuidar la unidad de la iglesia y eso ayuda a pedir por la unidad de los cristianos. Entonces es una intención muy grande por la que toda la iglesia se pone en oración y además no solo la iglesia, también otras confesiones cristianas. De hecho, originalmente la iniciativa fue de otras confesiones cristianas. O sea, eh, surgió más o menos por una cuestión de predicación, sobre todo en África, que durante el siglo XIX pues hicieron muchas misiones en África y los africanos se confundían porque llegaban distintos, todos le predicaban que Jesucristo era el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos, pero unos eran de una confesión, otros eran de otra, otros eran de otra, entonces ¿cómo se llama? Pues se confundían. Y entonces, eh, pues no había manera de, o sea, se dieron cuenta, pues es que cómo vamos a predicar que Jesucristo, pues hablaba del amor, de la comprensión, de amar a los enemigos, de perdonar 70 veces 7, si los cristianos mismos estamos desunidos, ¿no? Entonces, la desunión de los cristianos dificulta la labor de evangelización, nos quita credibilidad, nos quita legitimidad, ¿no? Como diciendo, primero arréglense ustedes y ya luego vengan a predicar el evangelio a otros, ¿no? Entonces por eso es una de las intenciones, pues, más importantes, ¿no? Y que hay que pedirle, y realmente, repito, está muy por encima de nuestras capacidades. O sea, lo que podemos hacer es orar, y lo que podemos hacer es trabajar por la unidad en nuestro hogar y en nuestra sociedad, en la medida en que sea posible, ¿no? O sea, normalmente las divisiones, los odios, la violencia, pues no ayudan, ¿no? En una sociedad. Bien, eh, seguimos entonces, además de pedir por esa intención en nuestra oración, pues seguimos comentando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, que es uno de los grandes discursos del Evangelio de San Mateo, el discurso moral de Jesucristo. Y ahí nos dice Jesús: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Muy bonito cómo Jesucristo no interpreta su doctrina como una ruptura con el Antiguo Testamento, sino como la plenitud del Antiguo Testamento. San Agustín diría, con el paso de los siglos, que el Nuevo Testamento estaba latente en el Antiguo,
y el antiguo estaba patente en el nuevo. Es decir, que el Nuevo Testamento es la plenitud del Antiguo y nos ayuda a comprender el Antiguo, y de alguna manera el Nuevo Testamento estaba ya prefigurado, estaba ya en su raíz, en su semilla, en el Antiguo Testamento. Esto la Iglesia intenta expresarlo fundamentalmente con la liturgia. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en las misas de los domingos, normalmente la primera lectura de la misa y el evangelio de la misa están como ligados temáticamente. Normalmente la primera lectura es una lectura del Antiguo Testamento. La segunda lectura suele ser una lectura de San Pablo, aunque no necesariamente, pero la mayor parte de las veces sí lo es. Y digamos que va por libre. O sea, tiene su propia orden temático, por decirlo de alguna manera. Pero la primera lectura y el nuevo, la primera lectura y el Evangelio guardan una unidad temática, como mostrando que lo que se decía en el Antiguo Testamento encuentra su plenitud en el Nuevo, que ya estaba en raíz, estaba en su núcleo lo que se ha desarrollado después en el Nuevo Testamento. Y esto es muy bonito, ¿no? Como no ver como una ruptura, que una mirada superficial, pues claramente podría haber una ruptura entre ambos testamentos. Bueno, pues lo bonito es ver cómo Jesucristo mismo lo dice. O sea, eh, no he venido a abolir, sino a darles cumplimiento. O sea, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. E insiste Jesucristo: sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. O sea, le está dando como un valor muy grande a la palabra de Dios. O sea, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase lo que está profetizado, lo que está escrito en los... Entonces, un texto, pues repito, muy, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sí muy, donde el Señor, pues, no le quita legitimidad al Antiguo Testamento. Es verdad, también hay que decirlo, que en el Nuevo Testamento algunas cosas del Antiguo cambian y se declaran superadas. Hay una escena muy bonita, muy ilustrativa, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde pues se le aparece, Pedro tiene una visión donde le dicen mata y come, y Pedro dice, no, Señor, no ha entrado nunca nada impuro en mi boca. Y le dice la visión, lo que yo he declarado puro, no lo declaré esto impuro, ¿no? Como señalando, pues en el Antiguo Testamento tenías prohibiciones de alimentos, bueno, esas eran válidas para el Antiguo Testamento, pero ya ahora puedes comer lo que quieras, ¿no? Eh, y eso es una gran bendición. O sea, no podríamos comer carne de cerdo si no se hubieran quitado esas prohibiciones del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que nos viene muy bien que que se hayan quitado esa prohibición, ¿no? Pero digamos que, o sea, sí hay algunas cuestiones, y Jesucristo también, o sea, el tema del adulterio, ¿no? O sea, lapidar a la mujer sometida en adulterio, o el tema del divorcio. Entonces, pues son cosas que nuestro Señor Jesucristo sí cambió. Pero digamos que el sentido, por eso San Agustín lo explica muy bien, o sea, lo que está, el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, y el Nuevo está latente en el Antiguo. Es decir, guardan una unidad en lo esencial. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que no ha venido a abolirlo, sino a darles cumplimiento, sino a llevarlo a su plenitud. O sea, Jesucristo no es la negación de la ley, sino la plenitud de la ley. Y da una consecuencia como muy práctica que nos puede servir. Dice, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. A mí me venía a leer este texto, pues como iba a llamarlo un déjà vu, pero no es un déjà vu, sino un recuerdo o una consideración de una enseñanza que es particularmente importante en la espiritualidad de San José María. Él
le daba mucha importancia a lo que él llamaba las cosas pequeñas, el cuidado de los pequeños, de lo pequeño, ¿no? Porque en el detalle, en los detalles es donde se manifiesta el amor. Y el alma grande tiene en gran valor las cosas pequeñas, en los detalles. Ahí es donde se manifiesta la fe, el amor, ¿no? En cosas como muy concretas. Por poner un ejemplo que él solía enseñar, ¿no? Un ejemplo de fe, ¿no? Cuando en las casas que él abría, pues las ponía una capilla, un oratorio, y en el oratorio estaba el Santísimo. Pues él enseñaba a la gente que iba a la casa a que siempre que se iba, pues había que saludar al Señor de la casa, y el Señor de la casa es la Eucaristía, es Jesús. Entonces había que ir al oratorio y hacer una genuflexión y saludar con el corazón a Jesucristo. Y cuando uno se iba de la casa, lo mismo. Es un detalle pequeño, pero que manifiesta la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es, o sea, en detalles de ese estilo es donde se materializa nuestra fe. A veces son cosas pequeñas, el lugar que le damos la misa el domingo, el modo como vamos vestidos a la misa el domingo, eh, el bendecir los alimentos, el rezar antes de acostarnos. Son detalles que manifiestan pues la fe, y eso se manifiesta también en la vida, no solo en las cuestiones de fe, sino en la vida ordinaria, ¿no? Es decir, si uno cuando sale de su casa se despide de un beso de su madre, pues es un detalle pequeño, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que manifiesta? Manifiesta el cariño, ¿no? Entonces, muchas virtudes suponen el ejercicio, el cuidado de multitud de detalles pequeños. O sea, cuando una virtud es difícil de vivir, si se van cuidando los distintos detalles pequeños, van haciendo posible que la persona la pueda vivir. O, al revés, para superar las adicciones, pues es importante cuidar un cúmulo de detalles pequeños. Es decir, si yo soy adicto al alcohol, pues un detalle pequeño, pues es no tener alcohol en mi casa, ¿no? Si tengo alcohol en mi casa y soy adicto al alcohol, pues lo más probable es que caiga y me emborrache. Entonces, ¿cuál es el primer detalle pequeño que debo de cuidar si quiero quitar mi adicción al alcohol? Pues ese. Y como esas otras adicciones más frecuentes el día de hoy, pues también requieren un cuidado de multitud de detalles y de cosas sencillas, cosas pequeñas que vale la pena vivir, y en la medida en que se viven, pues posibilitas el que lucha en lo pequeño, el que lucha habitualmente en lo pequeño, vencerá en lo grande cuando se le presente. Entonces, por eso dice Jesús, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Precisamente ahí es donde manifestamos nuestro amor, y por eso será grande, porque le damos importancia a todo lo que se refiere a Dios. Por ejemplo, todo lo que se refiere al cuidado de la liturgia, de las cosas de la misa, pues son detalles pequeños, pero ahí se manifiesta la fe. Ahí se manifiesta, sí, sobre todo se manifiesta la fe, ¿no? Entonces, digamos que, eh, y nuestra lucha, cuando es una lucha viva y es una lucha sana, cuando está habitualmente en cosas pequeñas. Es decir, si mi lucha está en si hago un pecado mortal o no lo hago, pues está en cosas grandes, ¿no? En cambio, si mi lucha está en cosas pequeñas que no tienen razón de pecado, pues ahí está, digamos que es una lucha sana, y que me ayuda a crecer positivamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El, el, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, si mi lucha está en levantarme a la hora, si mi lucha está en, pues no sé, no bañarme con agua fría en invierno, si mi lucha está en rezar con atención el rosario, pues son cosas pequeñas que si no este, que si no las vivo, pues eh, no muere, digamos, no muere nadie, no tiene una razón de falta, ¿no? En cambio, si mi lucha está en una cuestión que es grave, ¿no? Pues me explico, o sea, digamos que manifiesta pues menos salud espiritual.
Por eso nuestro Señor Jesucristo tiene esa pedagogía, es decir, cuidar lo pequeño porque ahí es donde se manifiesta el amor de Dios, porque ahí es la zona como más sana para luchar, es decir, si uno pierde un detalle de orden, ¿no? Un detalle pequeño de orden, pues tener ordenado tu armario, tener ordenado tu escritorio, tener ordenado tu cuarto, ¿no? Pues es una lucha, ¿no? Y a veces dejarlo así siempre, pues es un esfuerzo. Si uno pierde en eso, pues no muere nadie, ¿no? Pero en cambio, si uno está, repito, pues no sé, ¿no? En si le soy fiel o no le soy fiel a mi mujer, si soy corrupto o no soy corrupto, me explico, una cuestión de si veo una película pornográfica o no la veo, si es una cuestión ya más seria, eh, pues digamos que el no vencer en esa lucha, pues sí tiene una relevancia, ¿no? En cambio, el no vencer en una lucha pequeña, pues, me explico, es una anécdota, ¿no? Pero por eso es muy importante como habituarnos a poner ahí un buen estratega, plantea la batalla donde quiere luchar. Un buen estratega plantea la batalla donde quiere luchar. Y eh, si somos buenos estrategas, la vida interior es una lucha, una guerra contra nosotros mismos, contra nuestras malas inclinaciones y contra el demonio. Si somos buenos estrategas, plantaremos nosotros esa lucha donde nosotros queremos. Y es importante también pues saber de dónde nos aprieta el zapato, qué es lo que nos cuesta, ¿no? A veces tenemos que batallar con nuestro carácter, a veces tenemos que batallar con, pues, o sea, ya cada quien sus, me explico, sus propios demonios, ¿no? Pero digamos que sabiéndolo, o sea, conociéndolo, es importante conocernos a nosotros mismos, saber de qué cojeamos, cuál es nuestro defecto dominante, qué es, o sea, sabiendo eso y planteando la lucha de modo inteligente, pues podemos crecer en muchas virtudes, podemos crecer en amor a Dios, podemos alejarnos con decisión de las ocasiones de ofenderle. Entonces, en ese sentido, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de cuidar lo pequeño, pues es muy valiosa. O sea, es una cuestión de, podemos llamarlo, de estrategia espiritual, tener la estrategia espiritual adecuada y luego vivir esa lucha en las cosas pequeñas con el espíritu deportivo y con flexibilidad, es decir, porque sí podemos volvernos maniáticos, ¿no? Entonces, saber eso, que una lucha pequeña es eso, es una lucha pequeña y que si no se vive, pues se hace un acto de contrición y se intenta la siguiente vez y ya está, ¿no? No sé, es un drama por no haber vivido algún propósito. Es decir, o sin estrés, ¿no? O sin agobios, ¿no? O sin ponernos como obligaciones obsesivas que no existen, ¿no? Entonces, pues eh, son distintas como herramientas, ¿verdad? Para la vida espiritual, para tener una vida espiritual sana que nos ofrece el Evangelio. Luego, ya para los últimos minutos de esta meditación, después de hablar de esto de las cosas pequeñas, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, que es una cuestión como de matiz, o más que de matiz, una cuestión de afinar en nuestro trato con Dios, y ahí es donde se ve como el Nuevo Testamento lleva a plenitud lo que estaba incoado en el Antiguo. Es una cuestión de una mayor finura. Eh, Dice, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y pone una serie de ejemplos en los cuales deja muy claro, pues, cómo él está hilando más fino. Si no, no es como pensaban los judíos, como, a ver, darle a Dios como el mínimo, sino es el mismo espíritu de lo que ya estaba claro en el Antiguo Testamento, pero con una mayor finura de espíritu. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. O sea, como diciendo, traduciéndolo mal y pronto, no te pelees. O sea,
Digamos que el precepto dice no matarás, pero Jesucristo dice, mira, sí o no mates, ¿verdad? Pero no te pelees. O sea, es el mismo precepto, el mismo principio es no matar, no pelearse. No te busques problemas con otras personas, ¿no? O sea, es como afinar lo que era como muy, pues yo creo que todos nosotros ante la posibilidad de un asesinato, como que decimos, oye, qué cosa tan seria, ¿no? Pero en cambio, peleas, discusiones, broncas, no te pelees con el prójimo, ¿no? Hazla fácil, no la hagas complicada. Para pelear hacen falta dos, no evita las disputas, las peleas, pues es lo que nos está diciendo el Señor. Por ejemplo, y sigue en ese terreno de llevar la fiesta en paz, y creo que nos sirve a todos mucho eso. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida en buenas con tu adversario mientras vas por él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Yo te aseguro no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. No, pues es eso, ¿no? O sea, como diciendo, si vas a presentar tu ofrenda al altar, mejor primero ponte en paz con el prójimo. Mejor primero, o sea, haz las paces, ¿no? Y eso tiene una coloración práctica muy sencilla, ¿no? Si vamos a ir a misa el domingo, que qué bueno, es una costumbre muy buena, o si no podemos ir porque hay pandemia y la vamos a escuchar por televisión, bueno, pues es una ocasión muy buena para reconciliarnos. O sea, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Como diciendo, antes de ir a misa, reconcíliate con tu hermano. Haz las paces, ¿no? Pide perdón, o perdona, según sea el caso, ¿no? Pero como diciendo, no vayas al altar con las manos manchadas, pues, de culpas o en fin, ¿no? Bien, pues se nos ha acabado prácticamente el tiempo, ¿verdad? Eh, Me quedaría entonces con esta última enseñanza, ¿no? De aprovechar las ocasiones en las que vamos a tratar más a Dios para reconciliarnos con nuestros hermanos, para reconciliarnos con ellos, para que sea la participación en la Eucaristía o que sean los ratitos de oración, ¿verdad? O sea, que vayamos a hacer una oración y los enojos, las molestias, pues esas cosas que nos traban a veces que tengamos, pues las pongamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y sepamos perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros, que nosotros sepamos perdonar cuando precisamente al ponernos en la oración, decir, bueno, Señor, pues tú me has perdonado más, ayúdame a yo ser una persona que perdone, que comprenda, que disculpe. Vamos a terminar nuestra oración pidiéndole a nuestra Madre Santa María nuevamente por ese don tan grande de la unidad de los cristianos, de la unidad de la Iglesia, de la unidad de nuestras familias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora y por el mismo canal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches.